su Biblia en el capítulo 10 del libro de Números. Números capítulo 10. Vamos a leer del verso 1 al verso 10. Yo lo voy a leer, sígalo con su vista. Dice así la palabra del Señor. Números capítulo 10, versos del 1 al 10. Dice así la palabra del Señor, hermano. Jehová habló a Moisés diciendo: hazte 2 trompetas de plata, de obra de martillo las harás, las cuales te servirán para convocar la congregación y para hacer mover los campamentos. Y cuando las tocaren, toda la congregación se reunirá ante ti a la puerta del tabernáculo de reunión. Mas cuando tocaren solo una, entonces se congregará ante ti los príncipes, los jefes de los millares de Israel. Y cuando tocaren alarma, entonces vendrán los campamentos, moverán los campamentos de los que están acampados al oriente. Y cuando tocaren alarma la segunda vez, entonces moverán los campamentos de los que están acampados al sur. Alarma tocarán para sus partidas. Pero para reunir la congregación tocaréis, mas no con sonido de alarma. Y los hijos de Aarón, los sacerdotes, tocarán las trompetas, y las tendréis por estatuto perpetuo por vuestras generaciones. Y cuando saliereis a la guerra en vuestra tierra contra el enemigo que os molestare, tocaréis alarma con las trompetas, y seréis recordados por Jehová vuestro Dios, y seréis salvos de vuestros enemigos. Y en el día de vuestra alegría, y en vuestras solemnidades, y en los principios de vuestros meses, tocaréis las trompetas sobre vuestros holocaustos y sobre vuestros sacrificios de paz, y os serán por memoria delante de vuestro Dios, yo Jehová vuestro Dios. Oremos, hermanos. Señor, te damos gracias, Padre, por permitirnos el día de hoy estar juntos, el privilegio que nos das de ir a tu palabra, Señor. Muchas gracias. Te pido, Señor, que en esta hora tu Espíritu Santo sea en cada uno de nosotros, hablando a nuestros corazones y a nuestras vidas. Señor, anhelamos de ti y anhelamos de tu palabra. Señor, permítenos comprender esta parte y esta porción de la Escritura para poderla aplicar a nuestras vidas de una manera correcta, de una manera sana, Señor, y que podamos, Señor, comprender lo que tú quieres para nosotros el día de hoy. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Muy bien, ya estamos avanzados en el libro de Números, ya estamos en el capítulo 10. Y en este capítulo 10 nos habla acerca de unas trompetas que iban a construir y iban a usar el pueblo de Israel, obviamente con el propósito, hermanos, de dirigir al pueblo, ¿no? A través de ese toque de las trompetas. Es interesante y el poder ver el día de hoy acerca de cómo poder aplicar este pasaje para nuestro hoy, ¿no? Nuestro entorno el día de hoy, como creyentes, como cristianos el día de hoy. Hoy no tenemos trompetas, no tocamos con trompetas, ¿sí? Algunas iglesias tienen algunos metales, pero esas trompetas no son estas trompetas. Entonces, ¿cómo poder aplicar esta parte a nuestras vidas el día de hoy? Y eso vamos a descubrirlo a través, obviamente, del pasaje y ver otros pasajes que nos pueden ayudar para poder comprender acerca de esto. Muy bien. En primer lugar, nosotros tenemos que entender que Dios es el que dice que se construyan estas trompetas, ¿no? La fabricación de estas trompetas, y lo vemos en el verso 1 y en el verso 2. Dice:
Jehová habló a Moisés diciendo, hazte 2 trompetas de plata, de obra de martillo, las harás, las cuales te servirán para convocar la congregación y para hacer mover, ¿quién? A los campamentos. ¿Sí? Entonces la intención de Dios de construir y de mandar a construir estas trompetas es para convocar a la congregación y para hacer mover a los campamentos en primer lugar. Ahora, ¿cuál era el uso que se le iba a dar a el pueblo? Según el verso 3 y el verso 4, dice, cuando las tocaren, toda la congregación se reunirá ante ti a la puerta del tabernáculo de reunión. Mas cuando tocaren solo una, entonces se congregarán ante ti los príncipes, los jefes de los millares de Israel. Entonces es claro, Dios manda a construir unas trompetas. Las trompetas le iban a servir al pueblo y obviamente a Dios para convocar y congregar al pueblo y para hacer mover a los campamentos. Entonces, para convocarlos, dice el verso 3 y el verso 4, que iba a ser un toque especial, una forma especial que se iba a tocar, dice el verso 3, y cuando las tocaren, toda la congregación se reunirá ante ti a la puerta del tabernáculo de reunión. Obviamente está hablando de las 2 trompetas, ¿sí? Pero en el verso 4 dice, mas cuando tocaren solo una, que se distingue, ¿no? Cuando tocan 2 trompetas o cuando toca una trompeta se distingue, ¿no? ¿Sí? Y entonces cuando se tocare solo una de las trompetas, dice, entonces se congregarán ante ti los príncipes, los jefes de millares de Israel. Entonces, por lo tanto, aquí vemos que las trompetas tenían la función de congregar al pueblo, pero tenían diferente toque, ¿no? Diferente tono, diferente forma de tocarse. Y la primera era pues las 2 juntas y después era una sola. Las 2 juntas servían para congregar a todo el pueblo y solamente tocando una era para congregar a los jefes, ¿sí? A los príncipes. Muy bien. Ahora, ¿cuál es el uso para el movimiento del campamento? Verso 5 al 7 dice, y cuando tocares alarma, entonces ya aquí hay otro toque, ¿sí? Aquí ya hay otro toque. ¿El toque de qué? De alarma. Entonces moverán los campamentos de los que están acampados al oriente. ¿Sí? Verso 6. Y cuando tocaren alarma la segunda vez, entonces moverán los campamentos de los que están acampados al sur. Alarma tocarán para sus, ¿qué? Partidas. Entonces, el primer toque de alarma era para que empezaran a moverse y a marchar, ¿quiénes? Los que estaban al oriente. Y después el siguiente toque era para qué? Para mover a los del sur, ¿sí? Verso 7. Pero para reunir la congregación tocaréis, mas no con sonido de alarma. Entonces significa que el sonido de alarma y el sonido de las trompetas para congregar al pueblo era distinto, ¿o no? Entonces, tenemos que entender que cada toque de trompeta tenía un significado. Por lo tanto, tanto los que tocaban la trompeta, que ahorita vamos a ver quién, como el pueblo entero debía de reconocer claramente el toque de la trompeta. ¿Cierto o no? ¿Sí? Bueno. Ahora, el uso en el tiempo de guerra. Eso lo vemos en el verso 9. Perdón, voy a ver el verso 8. Dice, y los hijos de Aarón, los sacerdotes, tocarán las trompetas y las tendréis por estatuto perpetuo por vuestras, ¿qué? Generaciones. Entonces, ¿quién eran los encargados de tocar las trompetas, hermanos? Los hijos de Aarón, ¿no? ¿Sí? Los sacerdotes o en este caso los sumos sacerdotes, ¿sí? Entonces ellos tenían que saber de qué manera se tenían que tocar. Obviamente aquí entendemos algo, ¿sí? Aquí tenemos que entender algo.
Vamos al capítulo 9, en el verso 15. Capítulo 9, verso 15 dice, este pasaje lo meditamos también, dice. El día que el tabernáculo fue erigido, la nube cubrió el tabernáculo sobre la tienda del testimonio, ¿sí? Recordemos que el pueblo de Israel, Dios al pueblo de Israel le ordenó en el libro de Éxodo, capítulos 25 al capítulo 30, le ordenó construir un tabernáculo. En el capítulo 40 de Éxodo, nos habla de que ya construido el tabernáculo, Dios descendió sobre ese tabernáculo. ¿En forma de qué, hermanos? Era una nube, ¿no? Una nube que cubría. Ahora ya vemos en este capítulo 9 de Números que cuando fue erigido, la nube cubrió el tabernáculo sobre la tienda del testimonio, y a la tarde había sobre el tabernáculo como una apariencia de fuego hasta la mañana. Entonces vemos la nube en el día y el fuego, la apariencia de fuego en la noche. ¿Sí? Verso 16. Así era continuamente. La nube lo cubría de día y de noche, ¿qué? La apariencia de fuego. Cuando se alzaba la nube del tabernáculo, los hijos de Israel partían, y en el lugar donde la nube paraba, allí acampaban, ¿quiénes? Los hijos de Israel. Verso 18. Al mandato de Jehová los hijos de Israel partían, y al mandato de Jehová acampaban. Todos los días que la nube estaba sobre el tabernáculo, permanecían, ¿qué? Acampados. ¿Sí? Entonces, ¿quién era el que decía, avancen, vámonos de aquí, detengámonos, aquí vamos a estar un tiempo? ¿Quién? Dios, ¿no? No eran los sacerdotes, no eran los sumos sacerdotes, no eran las tribus, no era el pueblo, no. ¿Era quién, hermanos? Dios. ¿A través de qué? A través de la nube. ¿Sí? Muy bien. Verso 19. Cuando la nube se detenía sobre el tabernáculo muchos días, entonces los hijos de Israel guardaban la ordenanza de Jehová. ¿Y qué, hermano? Entonces entendían que mientras la nube estaba ahí, Dios estaba ordenando que estuvieran en ese lugar. ¿Cierto? Verso 20. Y cuando la nube estaba sobre el tabernáculo pocos días, al mandato de Jehová acampaban, y al mandato de Jehová, ¿qué? Partían. ¿Quién era el que mandaba todas estas cosas? ¿Quién era el que decía, vamos, avancemos, o quedémonos aquí, aquí acampamos? ¿Quién? Dios. Era Dios el rey del pueblo. Era Dios el que guiaba al pueblo en todas las cosas. Era Dios quien comandaba al pueblo en todas las áreas, hasta si seguían o acampaban, si se movían o se quedaban. Todo el tiempo, sean muchos días o sean pocos días, ellos se movían siempre y cuando Dios se los ordenara en base a la nube. ¿Estamos de acuerdo? Verso 21. Y cuando la nube se detenía desde la tarde hasta la mañana, y cuando a la mañana la nube se levantaba, ¿qué, hermanos? Ellos partían. O si había estado un día o a la noche la nube se levantaba, ¿qué, hermano? Entonces partían. ¿Sí? ¿Sí se entiende el énfasis que quiere dar el texto? Sí. ¿Quién era el que decían las cosas? ¿Quién era el que en realidad estaba gobernando este pueblo? Dios. ¿A través de qué? A través de esa nube, de su presencia, ¿no? Y entonces, independientemente si era un día, mediodía, unas horas, ellos lo hacían conforme a la voluntad de Dios. Verso 22. O si 2 días, o un mes, o hasta un año, mientras la nube se detenía sobre el tabernáculo,
Permaneciendo sobre él, los hijos de Israel, ¿qué? Seguían acampados y no se movían, mas cuando ella se alzaba, ¿qué? Ellos partían. ¿Sí? No era el pueblo, no eran los sacerdotes, era Dios quien ordenaba seguir, acampar, moverse, detenerse. Y ellos no se movían si Dios no lo decía. Y solo se movían si Dios se los ordenaba. Verso 23. Al mandato de Jehová acampaban y al mandato de Jehová partían, guardando la ordenanza de Jehová, como Jehová lo había dicho por medio de Moisés. El domingo pasado vimos esta parte. Es Dios el que gobierna este pueblo, hermanos. Cuando usted leyó este pasaje, seguramente entendió claramente la forma en que se repite mandato. Dios mandaba, al mandato de Jehová acampaban, al mandato de Jehová partían. Ellos no se movían, no avanzaban, no hacían nada si Dios no se los decía. Y si ellos hacían algo, era porque Dios se los estaba ordenando. ¿Qué es lo que nos estará diciendo este pasaje para nuestras vidas el día de hoy? ¿Debe de ser de la misma manera o no? ¿Debe de gobernar Dios nuestras vidas de esta manera o no, hermanos? Claro. Hermanos, estamos tan acostumbrados a hacer nuestra propia voluntad y a vivir, hermanos, haciendo nuestra propia voluntad, querramos o no. Cuando venimos del mundo al cristianismo, nuestras vidas está totalmente acostumbrada a vivir como nosotros queremos. Esa es la realidad. Cuando llegamos a Cristo, entonces debe de haber una transformación, pero la realidad es de que nos cuesta mucho trabajo estas partes. ¿Hasta qué punto Dios quiere gobernar la vida del pueblo? Si lo vemos hasta este momento en el libro de Números, en realidad estamos abarcando todas las áreas de la vida. Entre ellos, en relación con Dios, si se mueven, si acampan, cómo acampan, quiénes iban a acampar en el lugar, cuántos estaban ahí, cuántos aquí, cuántos acá, cuántos acá. Todo estaba perfectamente alineado conforme Dios lo estaba diciendo. Si lo aplicamos a nuestra vida el día de hoy, dígame qué área de su vida y qué área de la vida de la iglesia Dios no tiene control, hermanos. Dígame. Pero la realidad es otra. La realidad es de que usted y yo nos levantamos cada mañana y lo que hacemos es vivir nuestras vidas y tomamos decisiones y tomamos decisiones basadas en qué? En nuestras propias pensamientos, ideas, la realidad. La realidad, hermanos. Ahora, cuando nosotros entramos al capítulo 10, ¿qué encontramos? Cómo Dios manda a construir unas trompetas, ¿para qué? Para gobernar al pueblo a través de esas trompetas. ¿Qué función hacían? Quiero que se reúnan. Vas a tocar las dos trompetas. ¿Quiénes se van a reunir? Todos. Quiero que se reúnan solo los príncipes y los gobernantes de millares. Vas a tocar solo una. Quiero que marchen. Entonces vas a tocar sonido de alarma y la primer sonido de alarma entonces va a ser para que los que están al oriente empiecen a avanzar. Y el segundo sonido de alarma es para que los que están en el sur comiencen ¿qué? A avanzar. ¿Dios qué está haciendo, hermano? Gobernando.
Aunque en el verso 8 dice, y los hijos de Aarón, los sacerdotes, tocarán las trompetas y las tendréis por estatuto perpetuo por vuestras generaciones, aunque ellos se encargaban de tocar las trompetas, los sacerdotes en realidad estaban, ellos, bajo la voluntad ¿de quién? De Dios. En este caso, bajo la voluntad de Moisés, al cual Dios le hablaba en el tabernáculo de reunión, ¿se acuerdan? El único que podía entrar cuando Dios lo mandaba era Moisés. Entonces, el toque de la trompeta, las trompetas, no se tocaban porque sí, sino se tocaban cuando Dios lo decía. Entendemos que el pasaje no nos lo dice de esta manera, pero entendemos que a través de todo lo que estamos leyendo, ¿quién era el que decía, congréguense todos? ¿Quién? No eran los sacerdotes, ¿estamos de acuerdo? Entonces, vuelvo a mencionar, ¿hasta qué grado, hasta qué punto Dios nos está mostrando su gobierno para este pueblo? Hermanos, es total, hermanos. Todo estaba perfectamente ordenado por Dios. No había nada que Dios dijera, bueno, ahí pónganse de acuerdo entre ustedes a ver quién es primero. No. Hasta este momento, hasta las trompetas tenían un toque especial para una cosa, otro toque especial para otra. Si sonaba una, si sonaban las dos. Entonces, Dios a través de estas trompetas estaba gobernando la vida del pueblo en este sentido, ¿o no? Ahora, verso 9. También se usaba para la guerra, pero miren en qué sentido, verso 9. Y cuando salieres a la guerra en vuestra tierra contra el enemigo que los molestare, tocaréis alarma con las trompetas y seréis, miren lo que dice aquí, ¿qué hermanos? Recordados por Jehová vuestro Dios y seréis salvos de vuestros enemigos. Qué interesante que no dice aquí, bueno, tocaréis las trompetas y saldrá primero fulano y después sutano y después atrás de él y luego aquello, son 12, entonces primero primero aquello. No dice eso. Lo que dice el pasaje es que el toque de las trompetas era para que Dios lo escuchara y entonces viniera a salvar él a su pueblo. ¿Sí me explicó? No era para decir, entonces el toque de la trompeta era para ver cómo se marcha a la guerra. No. Lo que está diciendo es que tú no eres capaz de ganar. Es Jehová quien al escuchar la trompeta va a venir a salvarte. ¿Qué le está diciendo Dios al pueblo? Dios está gobernando al pueblo, pero le está diciendo ¿quién? Yo soy tu Dios y tu salvación. Tu guerra es mi guerra. Yo voy a pelear por ti. Entonces las trompetas servían para convocar a la congregación. Las trompetas servían para el orden de marcha. Pero las trompetas al mismo tiempo también servían para clamar a Dios y decir, ven y sálvanos. ¿O no? ¿Verdad? Verso 10. Pero también servían para qué, dice el verso 10, en el día de vuestra alegría y en vuestras solemnidades, en los principios de vuestros meses, tocaréis las trompetas sobre vuestros holocaustos y sobre vuestros sacrificios de paz, y os serán por memoria delante de vuestro Dios.
Yo Jehová vuestro Dios. Entonces también se tocaban en los días de fiesta, de alegría. Entonces recordemos, vamos a repasar nada más. Habían toques de trompeta exclusivos para congregar a las personas, a todo el pueblo. Había otro toque de trompeta para congregar solo a los jefes. Había otro toque de trompeta de alarma para salir en marcha. Y el segundo toque de trompeta para decirle a los que seguían, ahora vas tú. Había otro toque de trompeta especial, ¿para qué? Para llamar a Dios. ¿Para qué? Para que los salvara de la guerra, de sus enemigos. Y había otro toque de trompeta cuando había fiesta, cuando había celebración. Dios está gobernando la vida de su pueblo a través de su voluntad expresada en estas trompetas. ¿Sí o no, hermanos? ¿Verdad? Ahora, ¿cómo podemos mirar estas trompetas el día de hoy? Para que se haga una realidad en nosotros. ¿Sí? Algunos hoy en día tocan el shofar, por ejemplo, ¿no? Y piensan que tocando el shofar entonces Dios va a descender. Habría que ver. Habría que ver si tocando el shofar, y si tenemos dos shofares, y si todos tocamos el shofar, entonces va a descender Dios con más poder, ¿no? A veces algunas personas lo podrían interpretar de esa manera, pero vamos a pensar de esta manera. Vamos a ir de Corintios. Vamos a primera de Corintios, capítulo 14. Primera de Corintios, capítulo 14. En Primera de Corintios, capítulo 14, Pablo va a hablar acerca de la profecía en comparación con las lenguas. ¿Sí? No me voy a meter en problemas ahorita porque no voy a poder explicar esta parte, pero vamos a pensar en lo que Pablo está diciendo acerca de la profecía y vamos a definir qué es la profecía para que podamos entender cómo poder ligar Números capítulo 10, hablando de las trompetas, con lo que Pablo está diciendo aquí. ¿Sí? Vamos a ver el verso 1, dice: seguid el amor y procurad los dones espirituales, pero sobre todo, ¿qué? Que profeticéis. Esta palabra profeticéis o profecía que aparece en el capítulo 14, hermanos, muchos lo interpretan desde el punto de vista de hablar antes de o como si fuera un presagio, ¿no? ¿Por qué? Porque entendemos que la profecía, o muchos hablan de los profetas en el sentido de hablar acerca de cosas futuras, ¿sí? Pero nos vamos a dar cuenta que en este pasaje no es así. ¿Cómo? Verso 2. Porque el que habla en lenguas no habla a los hombres, sino a Dios, pues nadie le entiende, aunque por el Espíritu que habla misterio. Entonces, aquí Pablo está diciendo, algunos hablan en lenguas, pero el que habla en lenguas, está hablando de otros idiomas dentro de la iglesia, ¿sí? No habla a los hombres, sino a Dios. ¿Por qué? Porque pues nadie que le entiende, ¿no? Entonces está hablando de entender. ¿Entender qué? Un mensaje.
El mensaje, si lo da alguien en lenguas, que está hablando en otro idioma o cualquier otra lengua, una persona que está aquí sentada no lo va a comprender, ¿no? Es lo que está diciendo, no te va a entender. Ahora, verso 3. Pero el que profetiza, ¿qué hermano? Habla a los hombres, ¿para qué? Para edificación, exhortación, ¿y qué, hermanos? Y consolación. ¿Qué significa esto? Si nosotros hablamos de profecía en el sentido de predecir algo que va a pasar en el futuro, entonces, ¿cómo puede servir eso que va a ser en un futuro para edificación de la persona que está escuchando, por ejemplo, aquí ustedes, para exhortación de los que están escuchando aquí y consolar a las personas que estén aquí escuchando? Si yo estoy hablando de algo que va a pasar en el futuro, ¿qué edificación le estoy dando a usted? ¿Qué consolación puede escuchar usted de algo que va a pasar en el futuro? Ahora, ¿qué exhortación puede haber de eso? Nada. Por lo tanto, la profecía que menciona aquí no se refiere a profetizar algo futuro, sino se está refiriendo a un mensaje que a las personas que están escuchando dentro de la iglesia les sirva ¿para qué? Para edificación, para construcción, edificación del cuerpo de Cristo, construcción del cuerpo de Cristo. Es edificar una casa. ¿Qué casa? La casa de Dios. ¿Y cómo va a crecer esa casa? A través de un consejo de la palabra de Dios. ¿Sí me explicó? No estamos hablando de profetizar en ese sentido, sino estamos hablando de profetizar, hablar de qué? Del evangelio, de la palabra de Dios, la cual, al ser expuesta claramente a las personas, sirve ¿para qué? Para edificación. ¿Qué significa edificar? ¿Qué le viene a la mente, hermanos? Construir, construir. Y cuando usted construye desde abajo, desde los cimientos y va construyendo y poniendo las cosas, el primer piso, segundo piso, ¿qué entendemos? Crecimiento. ¿O no, hermanos? Crecimiento. El crecimiento a través de qué entonces se puede, a través de qué viene a la vida de las personas, de los creyentes. Es a través de la palabra de Dios. Si nosotros predicamos la palabra de Dios, a través de esa palabra también hay exhortación. ¿Sí? ¿Qué es exhortación? Es animar, ¿no? A las personas, influir en las personas para que tomen otra actitud, mejoren en sus vidas, etcétera. ¿Sí se explica? Y también a través de exponer la palabra de Dios que menciona aquí con la expresión profetizar o el que profetiza, también hay consolación a las personas. ¿En qué sentido? Obviamente, consuelo de la palabra de Dios. Dios está en control de las cosas, etcétera. Estas tres cosas solo se obtienen a través de la predicación clara de la palabra de Dios. Por eso Pablo menciona, si tú hablas en lenguas, pues ¿cómo? Si nadie te entiende, ¿cómo vas a poder edificar, exhortar y consolar a alguien? Es imposible. ¿Cómo debe de ser la predicación de la palabra de Dios? Clara, ¿para qué? Para que las personas sean edificadas, exhortadas y consoladas. ¿Cierto, hermanos? Ahora, verso 4. El que habla en lengua extraña a sí mismo se edifica, pero el que profetiza, ¿qué? ¿Edifica a qué? A la iglesia. ¿Sí? Entonces, volvemos a tener que pensar en esto. ¿A través de qué es edificada la iglesia?
¿En dónde encuentra la iglesia su edificación, su crecimiento? ¿A través de qué? Ahorita lo vamos a ver con más detalle. Verso 5. Así que quisiera que todos vosotros hablareis en lenguas, pero más que profeticéis, porque mayor es el que profetiza que el que habla en lenguas, a no ser que las interprete para que la iglesia ¿qué? Reciba ¿qué? Edificación. Verso 6. Ahora pues, hermanos, si voy a vosotros hablando en lenguas, ¿qué os aprovechará si no os hablare con revelación o con ciencia o con profecía o con doctrina? ¿Sí? O sea, ¿qué está diciendo Pablo? Si voy con lenguas, ¿qué les aprovecha? Si no os hablare con qué? Con revelación, ¿no? Conciencia. ¿Qué significa conciencia? Comprensión. La intención es de que las personas, ¿qué, hermanos? Comprendan claramente lo que la palabra de Dios les está diciendo. ¿Sí me explicó? Si yo les hablo en otro idioma, ¿sí? Si yo les hablo, no sé, en coreano, por ejemplo, hermanos, ¿qué dirían ustedes? ¿Cómo se quedarían? Y yo hablando con toda pasión, aunque hablaran con toda pasión, si les hablo en otro idioma, ¿ustedes qué entenderían? ¿Qué edificación ustedes recibirían? Ninguna. Entonces el mensaje debe de ser un mensaje claro, entendible, para que ustedes puedan ser edificados o la iglesia sea edificada. Entonces, en el verso 7 menciona, aquí llegamos al punto. Ciertamente las cosas inanimadas que producen sonidos como la flauta o la cítara, si no dieren distinción de voces, ¿cómo se sabrá lo que se toca con la flauta y qué? O con la cítara, ¿sí? ¿Sí se entiende? Hay un sonido especial para cada canción, acorde, nota, ¿no? ¿Sí? Nosotros todos sabemos, o cualquiera de nosotros puede también identificar cuando un instrumento no está bien tocado, ¿no? Y decimos, ándale, como que le está fallando, ¿no? Sabemos distinguir. Ahora, en el verso 8, vamos a leerlo juntos. Dice, y si la trompeta diere sonido incierto, ¿quién se preparará para la batalla? Entonces, a través de este pasaje podemos entender que tanto la flauta y la cítara que menciona el verso 7, como la trompeta que menciona el verso 8, Pablo lo está refiriendo a la profecía, ¿cierto? Si no se dice claramente, si no se expone la palabra de Dios claramente en el idioma para que la gente lo entienda, hermanos, no hay edificación, no hay exhortación y no hay qué, consolación. Hermanos, podemos entonces nosotros pensar que yo puedo pensar que Pablo tiene en mente esta parte. La trompeta tiene un sonido especial para salir a la guerra, ¿o no? La trompeta tenía un sonido especial para reunir a la congregación, ¿o no? Tiene un sonido especial para la marcha, ¿verdad? Entonces, dice Pablo, y si la trompeta diere sonido incierto, ¿quién se preparará para qué? Para la batalla. Hermanos, ¿cómo podemos nosotros ver hoy las trompetas de Números capítulo 10 en relación a nuestras vidas el día de hoy? Hermanos, ¿de qué manera Dios hoy gobierna la vida de su pueblo? Es a través de su palabra expuesta claramente.
Vamos a segunda de Timoteo, capítulo 3. Segunda de Timoteo, capítulo 3, verso 16 y 17. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil. ¿Para qué, hermanos? Para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir. ¿En qué? En justicia. Hermanos, ¿qué hace Dios a través de su palabra? Si ustedes ve, enseña, redarguye, corrige e instruye en justicia, es en realidad la vida completa de su iglesia, de cada uno de nosotros. ¿Qué está haciendo Dios a través de su palabra? Está gobernando nuestras vidas, dirigiéndonos. Cuando alguien no está haciendo algo correcto, la palabra ¿qué hace? Lo corrige. Pero también Dios ¿qué hace? Enseña. ¿Para qué? Para que esas personas y nosotros ¿qué hagamos? Su voluntad. Entonces, hay un toque que enseña, hay otro toque que redarguye, hay otro toque que corrige y otro toque que instruye. ¿Sí me explico, hermanos? Verso 17 dice, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado, ¿para qué? Para toda buena obra. Es a través de la palabra y de la obra que está haciendo esa palabra en nosotros, ya sea enseñándonos, ya sea redarguyendo, ya sea corrigiendo o ya sea instruyendo nuestras vidas, cualquiera de esas cosas nos va perfeccionando para que nosotros seamos perfectos en Dios, enteramente preparados para toda buena obra. Hermanos, al igual que en el libro de Números, hoy Dios también no es que quiera gobernar la vida de la iglesia, no, gobierna la vida de la iglesia a través de su palabra. Por lo tanto, hermanos, a través de la palabra y del sometimiento a esa palabra, también nosotros, al igual que en Números capítulo 10, también somos librados y salvados de nuestros enemigos. Por ejemplo, Mateo capítulo 4. Va Jesús llevado al desierto por el Espíritu Santo. ¿Y qué hace Satanás? Llega el tentador y tienta a Jesús. ¿Qué hizo Jesús, hermano? Citó la palabra, pero no solo citó la palabra, sino que se sometió él mismo a la palabra y entonces venció ¿a quién? A Satanás. Jesús está en el monte Getsemaní, nuestro Señor Jesús. Viene el momento en que lo iban a apresar y entonces va, se aleja un poco y ora al Señor. Si es posible que pase de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. ¿Cuántas veces lo hizo? 3 veces. Y al final, ¿qué hizo Jesús, hermanos? Vamos a Lucas, por favor. El Evangelio de Lucas, hermanos, capítulo 22. Lucas, capítulo 22, verso 43.
Dice así la palabra del Señor. Voy a leer desde el 42, dice, diciendo, Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Verso 43, leemos juntos, dice, y se le apareció un ángel del cielo para fortalecerle. ¿Para fortalecerle para qué? Para que siguiera la voluntad del Padre, ¿no es así? ¿Y qué era seguir la voluntad del Padre? Entregar su vida en sacrificio y morir en la cruz. ¿Sí se explica? Entonces nuestro Señor Jesucristo, hermanos, se estaba sometiendo a la voluntad de Dios. Conocía cuál era la voluntad de Dios. Al igual nosotros, hermanos, tenemos que fortalecernos de esta manera. Miren lo que menciona aquí. En Efesios, hermanos. Efesios capítulo 6, por favor. En el verso 10. Pablo hablando de las luchas que tenemos, no esas luchas que no son, dice el verso 12, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Ante esta guerra que libramos nosotros contra nosotros mismos, verso 10 dice, por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. A ver, entonces, ¿cómo sería fortalecernos en el Señor y en el poder de su fuerza ante los embates de este enemigo que no podemos ver y que nos seduce a través del mundo y que va directamente para nuestra carne, nuestros deseos? ¿De qué manera? Vamos al libro de Santiago. Busca el libro de Santiago, capítulo 4. En el verso 7. Verso 6 dice, pero él da mayor gracia. Por esto dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a ¿quiénes? A los humildes. Entonces, ¿quién son estos humildes? Verso 7, leemos juntos. Dice, someteos pues a Dios, resistir al diablo y huid de vosotros. Y huirá de vosotros. ¿Qué es someterse a Dios entonces? ¿Someterse a qué, hermanos? A su voluntad expresada ¿dónde? En su palabra. Dios gobierna la vida de su pueblo a través de su palabra. Enseña, redarguye, instruye, exhorta, consuela, pero también ¿qué hace? Fortalece. ¿O no es así, hermanos? Para vencer ¿a quién? A nuestros enemigos. ¿O no es así? Es a través de su palabra. Es por eso que las trompetas tocadas en el capítulo 10 y fabricadas para que fueran, para que Dios gobernara a su pueblo y dirigiera a su pueblo en todos esos toques de trompeta, hoy para nosotros esa trompeta es la palabra de Dios. Es la palabra de Dios. Por ejemplo, ¿se acuerdan lo que dice Salmo 119, 105? Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. ¿No dice así, hermanos? Es la palabra de Dios la que alumbra nuestro caminar. Es la que dirige, nos dice, nos muestra la realidad y cómo vamos y hacia dónde vamos. Entonces, ¿se acuerdan lo que dice Josué 1:8? Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él
para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Ese todo te saldrá bien, que era en el momento de Josué, capítulo 1, verso 8. Era el triunfo en contra de sus enemigos. Era la conquista de la tierra, que ellos iban a conquistar a esa tierra que Dios les había dado. Por lo tanto, qué importante es la palabra de Dios, tanto para el pueblo de Israel como para nosotros el día de hoy. ¿Cómo dirige Dios la vida de su pueblo hoy en día? Es a través de ¿qué? De su palabra. Entonces, permítame concluir de esta manera. Es fundamental comprender, hermanos, que tanto los sacerdotes, hablando del Antiguo Testamento, del capítulo 10 de Números, como el pueblo debían estar familiarizados con los diferentes sonidos de trompeta, ¿o no? Debían distinguirlos, tanto los sacerdotes como el pueblo, ¿no? Debía decir, sonó la trompeta, pero ¿cómo sonó? ¿Qué sonó? Debían de distinguirlo, ¿o no? Y los sacerdotes deberían de dar el sonido de acuerdo a lo que Dios quería, ¿o no? Los sacerdotes eran responsables de tocar el sonido correcto para transmitir el mensaje específico, mientras que el pueblo debía estar atento. ¿A qué, hermanos? A estos sonidos, ¿sí? Y comprender que su significado, ¿no? Se tocaron las dos trompetas. Significa esto. Se tocó solo una. Sí, significa esto. Se tocó sonido de alarma. Tenemos que marchar, o van a marchar ellos. Se tocó el segundo sonido de marcha. Los del sur. ¿Sí se explica, hermanos? El pueblo debía de conocer el toque, el significado. De manera similar, en el contexto de la iglesia, de nosotros, el predicador, en mi caso, debe transmitir la voluntad de Dios de manera clara y precisa. Mi papel como predicador, por ejemplo, de la palabra de Dios, es saber la voluntad de Dios para nosotros hoy, tener clara la voluntad de Dios y expresarla de una manera clara y precisa. ¿Sí? El toque claro para que ustedes que lo puedan entender y entender su significado, ¿no? Ahora, asegurándose de comunicar exactamente lo que Dios desea para su pueblo. Eso es mi responsabilidad, por ejemplo, como predicador. Por otro lado, la congregación, ustedes, que representa al pueblo de Dios en el Antiguo Testamento, deben estar atentos a esta trompeta. Es decir, a la enseñanza que se les está impartiendo. Es esencial que la iglesia entienda lo que Dios desea comunicarles y reconozcan claramente, hermanos, el mensaje que se está transmitiendo. Entonces, de un lado, la responsabilidad del sacerdote y los sacerdotes de estar en comunión con Dios y saber claramente cuál es la voluntad de Dios y dar el toque de la trompeta correspondiente, ¿cierto o no? Pero por otro lado, el pueblo debía estar atento al toque de la trompeta y saber distinguir qué toque es y qué significa. En este proceso, hermanos,
Obviamente el objetivo es que Dios guíe soberanamente la vida de su pueblo, proporcionando dirección y propósito a través de sus enseñanzas. Es lo que Dios está haciendo hoy. Y Dios hizo lo mismo en el libro de Números. Este paralelismo, hermanos, que hay entre los sonidos de la trompeta en el tiempo de Números capítulo 10 y la predicación que hoy se hace en la iglesia moderna, resalta la importancia de una transmisión de la palabra clara de la voluntad de Dios. Si este mensaje fue claro para usted, entonces, al escuchar usted, debe de escucharlo atentamente y debe de saber cuál es el significado de esa palabra. Ahora, no nada más nosotros venimos los días que nos congregamos y abrimos la palabra, sino la hacemos cada cuando, todos los días. Entonces, ¿qué está haciendo Dios, hermano? Hablando a nuestras vidas y dirigiendo nuestras vidas. ¿Cuándo? Todo el tiempo. Usted entonces debe de saber y reconocer el toque de la trompeta. Esa es la palabra de Dios. Dios quiere tener una relación con su pueblo. Era con la nube y era a través de las trompetas la dirección. Hoy es a través de qué, hermanos. Y Él gobierna, ¿qué áreas? Todas, todas. En ocasiones nos enseña, en ocasiones nos redarguye, en ocasiones nos exhorta, en ocasiones nos corrige y en otras ocasiones nos instruye. Pero en otras, Dios nos da la fortaleza para vencer nuestra carne. Amén, hermanos.